La paz de nuestro Dios Todopoderoso, el amor de Jesucristo, su unigénito Hijo, y la comunión de su Santo Espíritu repose siempre, por siempre y para siempre en vuestras vidas y en vuestros corazones. Saludamos a las personas que tienen día tras día, noche tras noche, sintonizándonos a través de los 94.9 de la frecuencia modulada, RCJB, Radio Cristiana Jehová Bendice, a través de los 90.3 Radio Camino de Santidad FM y a través de los 106.7 Radio Vida. Muchas bendiciones también a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, en nuestra cuenta de Facebook Jehová Bendice. Gloria a Dios. Vamos a continuar hablando acerca de la serie la cual hemos empezado de los reyes de Israel. Aquellos reyes que hicieron historia, sea por sus buenas obras como por sus malas obras. Y que estas cosas han quedado registradas en las páginas sagradas de la Biblia, a fin de que nosotros no incurramos en semejantes ejemplos de desobediencia, porque como decimos, podemos aprender de nuestros propios errores cometidos y no lo volvamos a cometer, como también podemos aprender y sacar las lecciones valiosas de los errores de otras personas. Vamos a continuar hablando acerca del rey Jeroboam, un rey que surge a la palestra del reinado de Israel después de haber sido uno de los siervos de Salomón, un rey que, siendo testigo de la apostasía de Salomón, cuando influenciado por el amor de sus muchas mujeres, su corazón se desvió para su ruina, yendo tras la idolatría, erigiendo altares a los dioses paganos. Este rey llamado Jeroboam, siendo testigo presencial de tamaña apostasía, comete exactamente los mismos errores que su jefe, que su amo. Y es penoso, mis amados, y esto suele suceder muchas veces con nosotros. Tenemos delante de nuestras narices, por decirlo de alguna manera, espejos en la cual podemos vernos de cuerpo entero y decir dentro de nosotros: líbrame, Jehová, de no cometer los errores de aquel varón o de aquella mujer. Pero no, a pesar, y aquí ha pasado, ¿cuántas, por decir, mencionar un ejemplo, cuántas veces, penosamente, tristemente, lamentablemente, jovencitas, llevadas por los deseos de su carne, jóvenes, influenciados por los demonios de sensualidad, de fornicación, incurrieron, ¿no?, en la promiscuidad sexual, fornicando antes de tiempo, y luego, para poner el parche de que saque el chupo, se casan y ven ese espejo una joven y otra hermana exactamente lo mismo. Y hay innumerables los casos, innumerables. Ese, pues, caramba, si yo veo que ese es motivo de tristeza, de vergüenza para mi familia, caramba, yo debo evitar. Entonces, por eso es que es importante, mis amados, que tomemos conciencia, que no se nos entre por una oreja y se nos salga por otra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 13. En el primer libro de los Reyes, capítulo 13, del versículo 1 al versículo 10. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primer libro de los Reyes,
capítulo 13, versículo del 1 al 10. Un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquél clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Amado Dios y Padre Celestial, henos aquí reunidos delante de tu eterna presencia, reconociendo que tú eres el único y verdadero Dios y que no hay otro Dios semejante a ti. Oramos pidiéndote perdón primeramente por nuestros pecados, que nos laves y nos santifiques con tu Espíritu Santo y nos purifiques a través de tu palabra. Abra nuestro entendimiento, ciencia y sabiduría de lo alto, para poder entender y comprender tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y el pueblo del Señor le da una ofrenda de aplauso al que vive, al que reina, al que habita en la alabanza de su pueblo. Aleluya. Tomen asiento. Mis amados, habíamos visto y habíamos dicho que el rey Jeroboam, al dividirse el reino de Israel, asume el reinado sobre 10 tribus, y que lejos de enmendar, de corregir los errores cometidos por su antecesor, el rey Salomón, vuelve e incurre exactamente en los mismos errores, erigiendo, fabricando 2 becerros de oro por el consejo de los ancianos, que fueron puestos en la tierra de Betel y en tierra de Dan, ordenando que todo Israel subiesen y adorasen en estos 2 lugares y se postrasen delante de esos becerros de oro que eran y simbolizaban los dioses de Egipto,
hablábamos de que en Egipto una de sus tantas deidades paganas, dioses paganos, era el dios Apis, representado por un buey. Él era adorado y venerado en la cultura egipcia. Ya había pasado la experiencia de Aarón. Me imagino que Jeroboam había oído acerca de lo que había hecho Aarón cuando Moisés subió al monte de Sinaí a recibir las tablas de la ley, y como demoró como 40 días en descender del monte, Aarón, presionado por el pueblo, fabricó un becerro de oro y ordenó al pueblo que lo adorasen y lo venerasen. Jeroboam seguramente habría oído esa historia, pero ni aun eso hizo que él reflexionase y recapacitase, diciendo: caramba, ¿qué voy a hacer? Si en el día de nuestros padres, en el pasado, Aarón cometió semejante barbaridad, ¿por qué yo voy a hacerlo? Pero no. Es que, mis amados, cuando el hombre se ensoberbece y se llena de orgullo, porque el poder es corruptor, el poder corrompe al hombre. El dinero y el poder son agentes corruptores del ser humano. El amor desmedido al dinero, la avaricia y el poder envanecen al ser humano. No oyen razones de ninguna clase. El diablo los embrutece, los enceguece y los ensordece para no oír razones, para no razonar y pensar. Estaba envanecido el rey Jeroboam, claro. De la noche a la mañana, después de haber sido un sirviente de Salomón, ahora era el rey de Israel. Estaba envanecido, estaba ensoberbecido, y creía él que podía hacer lo que la gana se le daba. Y estaba, dice la Biblia, en la ciudad de Betel, y ofreciendo sacrificio y holocausto en el altar de Dios. Dice la Biblia que Dios, que todo lo ve y que todo lo sabe, del mismo modo que envió al profeta Natán a amonestar al rey David cuando éste pecó, del mismo modo que levanta al profeta Juan el Bautista para amonestar al rey Herodes y decirle en su cara limpia y pelada: no es lícito acostarte con tu cuñada, la mujer de tu hermano Felipe. Ahora levanta, aunque no dice el nombre del varón de Dios. Cuando alguien anda mal, Dios va a levantar a alguien y Dios va a poner a alguien para amonestarnos, para hacernos ver nuestros errores y nuestros horrores. Y cuando llegare alguien de parte de Dios y te hablare de parte de Dios, lejos de rebelarse contra Dios, debemos humildemente aceptar la exhortación. Cosa que no ocurrió con Jeroboam. Vino un profeta, un varón de Dios, dice, de Judá, subió a Betel, y llegando ante la presencia del rey le dijo lo que nadie en el pueblo se atrevía a decirle. Muchas veces por temor, por miedo, otros por respeto. Pero las cosas hay que decirlas cuando hay que decirlas y de la forma con que Dios nos dice que las digamos. Con respeto tenemos que decir las cosas. No podemos callarle el pecado a nadie. No podemos asolaparle el pecado a nadie. Si es tu padre, háblale como un padre. No reprendas al anciano, exhórtale como a un padre. A las ancianas como a madres, a las jóvenes como hermanas. Pero de que hay que decirle sus errores. A su nombre sea la gloria.
Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Sea quien fuere, aún mi persona, pero con respeto. Porque todas las personas nos merecemos respeto, porque nadie es infalible, solo Dios nunca falla. Así que es un pecado quedarnos callados cuando somos testigos de algo que vemos u oímos. Y vino este hombre de Dios y se para delante del rey y pronuncia una profecía que Dios le había dado. Y empieza profetizando y diciendo: altar, altar, altar. He aquí que al cabo de un tiempo, de la raíz de David le nacerá un hijo llamado Josías. Y esa profecía era para el rey. Nacerá de aquí a un tiempo un varón llamado Josías. Aún dio el nombre, porque aún antes que nazcamos el Señor ya nos conoce. Antes que fueses formado en el vientre de tu madre, yo te conocí y te puse nombre. Así que si usted se llama como se llama, fue que antes de que usted naciera ya Dios sabía qué nombre iba a tener usted. De los lomos de David levantaré un hombre llamado Josías, el cual castigará tu maldad y matará a los profetas y a los siervos que estuvieron contigo, alcahueteando tu pecado, y tú mismo serás cortado. Y esta señal será la que Dios ha establecido. Cuando tú vieras que este altar se quebrara y las cenizas sean esparcidas, es señal que Jehová habló. Cuando dicen gloria a Dios. ¿Cómo podríamos nosotros concluir que es una profecía de Dios cuando lo que se dice, lo que se profetiza se cumple? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Sea todo hombre mentiroso, solo Dios es veraz. La señal más segura que es una profecía de parte de Dios, porque hay tres clases de profecía: la profecía de Dios, la profecía de la carne y la profecía del diablo. Y si yo quiero saber que una profecía viene de Dios, Él lo que dijo se cumple. Le dijo Dios al profeta Habacuc: escribe la visión en tabla de piedra, que aunque tardará por un tiempo, vendrá y no mentirá. Espéralo, porque aunque tardare, se cumplirá y no mentirá. Y esta señal, dijo el profeta, será como la evidencia de que Jehová está hablando por mi boca. Se quebrará el altar y las cenizas serán esparcidas. Léame el versículo del 1 al 3. Amén, gloria a Dios. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Amén. Esta es la señal. Tú verás el cumplimiento de esta profecía. Cuando veas que el altar se quiebra y las cenizas se esparcen, señal que Jehová habló. ¿Qué hacía Jeroboam pretendiendo ofrecer sacrificio a Jehová? Si no era tarea de los reyes. A Uzías, por pretender entrar al lugar santísimo y tratar de ofrecer sacrificio a Jehová, le brotó lepra en la frente, porque no le estaba a nadie permitido ofrecer ofrenda y sacrificio a Dios que no fuera los hombres que Dios había puesto, los descendientes de Leví. Es que lo que pasa es que hay gente que se cree con derecho de querer hacerlo todo,
sin rendirle cuenta a nadie. Alabado, nunca se meta a algo a la cual Dios no lo ha llamado. No sea, perdónenme la expresión, un entrometido o una entrometida, donde meta la nariz y donde Dios no ha llamado. Si no le dan velo en ese entierro, no se meta. Que no tiene velo en ese entierro. Deje que las cosas sean como Dios los estableció. Y Dios estableció que los únicos que podían ofrecer sacrificio eran los descendientes de Leví. Cuando dice gloria a Dios, a su nombre, alabado sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Y se mete usurpando un lugar que no le corresponde, que ya estaba pues, influenciado por demonios. Estaba endemoniado ese hombre. Cuando escucha la profecía de este varón de Dios, que le hablaba de parte de Dios, era Dios mismo hablando a través del profeta. Era la palabra de Jehová encarnada en un cuerpo de hombre. Era como decir, es como cuando el presidente de un país tiene un embajador en Estados Unidos. Es como si tuviera el mismo presidente ya. Un embajador, un representante. Igual, que era un profeta, un vocero de Dios. Un representante de Dios en la tierra. Y el que se metía contra el profeta se metía con el Dios mismo de los cielos. No te han desechado a ti, le dijo a Samuel. A mí me han desechado. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Se da cuenta? Cuando a usted lo mandó a sus discípulos, vayan y prediquen. Y si no lo reciben, a mí no me reciben, a mí me rechazan. Alabado sea Dios. Somos embajadores del reino de los cielos. Y eso era un profeta, un embajador. Era Dios mismo en figura de hombre. ¿Y qué hizo el rey? Al escuchar la profecía, era la palabra de Jehová, era Dios hablándole a ese hombre. ¿Cuántos creen que Dios nos habla toda la noche acá? Todas las noches, todos los días, Dios a través de su palabra nos habla, nos exhorta, nos amonesta. Alabado sea Dios. Puede que sea mi persona, pero es Dios que está hablando a través de su palabra. Amén. Y el que desecha esto no desecha al hombre, desecha a Dios, porque es la palabra de Dios que se habla. Y el que es de Dios, la palabra de Dios oye y la guarda, la recibe, con gozo, sin enojarse. El que es de Dios. Pero el que es del mundo, del diablo, se enoja cuando se le predica la palabra, contiende con la palabra y se predica en su carne. Alabado sea Dios. Su orgullo, su soberbia no le permite admitir cuando Dios le está hablando. Eso es lo que pasó con Jeroboam. Lejos de aceptar la palabra, lejos de reconocer su falta, él tenía que haber caído de rodillas y haberle pedido perdón a Dios, como dijo David: he pecado contra Jehová, que Dios me perdone. Dios te perdona, porque el que reconoce y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Pero ¿qué hizo el rey? Versículo 4. ¿Qué hizo el rey cuando escuchó la palabra de Jehová? Gloria a Dios. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Amén. ¿Dónde estaban? En Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Estaba en la casa de Dios. Y en la casa de Dios, Dios le estaba hablando. En este lugar viene y Dios nos habla a todos. ¿Y cuál es la actitud de algunos de nosotros? ¿Reacios? ¿Rebeldes? ¿Contumaces? ¿Contenciosos? ¿Bravos? Alabado sea Dios. La bravura le afloró a este rey, soberbio y orgulloso. Esa es la persona que está mal y cuando le hacen a ver su error se enoja, se molesta, se irritan. El siervo de Dios no debe ser condenado.
Así dice la Biblia. El siervo verdadero de Dios no es contencioso, no es rebelde, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como pecado de idolatría es la terquedad, la obstinación. Y este rey se puso rebelde y reacio, y lejos de humildemente reconocer que ha pecado, amén, ya había hecho los becerros de oro. No tomaba conciencia. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? No tomar conciencia, caramba. ¿Ah? Si yo sé que estoy haciendo algo malo y alguien usado por Dios me amonesta de parte de Dios, ¿por qué me voy a poner bravo? ¿Por qué voy a tratar de autojustificarme? No, que por aquí, que está mal. Alabado sea Dios. El hombre que reprendido de parte de Dios endurece la cerviz, de repente, dice, será quebrantado y no se hallará medicina para él. Proverbio 29:1. ¿Qué es lo que pasó con Jeroboam? Que en lugar de aceptar y reconocer su error y su horror, ¿qué hizo? Extiende la mano contra el varón de Dios. Prendedle, agarrarlo, a la cárcel. Y en el momento que extiende la mano contra el hombre de Dios, que no era contra el hombre de Dios, era contra Dios mismo. No te han desechado a ti, a mí te han desechado. ¿Ah? Mire que David tuvo temor de extender la mano contra el ungido de Jehová. Jamás David, por más que Saúl intentó matarlo, lo perseguía para matarlo, y cuando Dios lo entregó en sus manos y pudo matarlo y lo estuvo a su merced para matarlo, líbrame Jehová de tocar a su ungido. Muy delicado eso. Tengamos mucho cuidado. Amén. A veces se nos hace fácil esgrimir la lengua y el brazo y contra los siervos de Dios. Tengamos mucho cuidado. No es que seamos intocables, pero la Biblia dice, Dios juzgará a sus siervos. Juzgue Jehová entre tú y yo, le dijo David a Saúl. Que juzgue Jehová entre tú y yo. Dios juzgará a sus siervos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre, a su nombre. Alabado sea Dios, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Prenderle, agarrarlo, meterlo en la cárcel. Y en el momento que esgrime la mano y extiende la mano contra el Dios de los cielos, representado por ese profeta, se le quedó un mano de palo ahí, tiesa la mano. Ay de los que tocaren a mis ungidos, dice el Señor. Dios cuida de sus siervos como la niña de sus ojos. ¿Por qué cree que la Biblia dice, ninguna arma forjada contra mi siervo prosperará? Yo condenaré toda lengua que se levantare contra mis siervos en el día del juicio. Condenaré toda lengua. Que hay uno que tienen en lugar de la lengua como una espada aguda, como una saeta. Y se le puso mano de palo. Y una vez que se quedó que parecía guardia de tránsito, policía de tránsito, le ruega al profeta y le dice, aquel hombre que quería mandarlo a la cárcel por decirle la verdad, alabado, por hacerle ver su error, el único hombre que de parte de Dios le hablaba lo que ninguno del pueblo le decía por temor al rey. Alabado sea Dios. En los tiempos de Jesús, todo el mundo sabía que el rey Herodes se acostaba con su cuñada, la esposa de Felipe, hermano de Herodes. Nadie, todo el mundo era vox populi, todo el pueblo sabía que se revolcaba con la cuñada, pero nadie se atrevía a decirle. Hasta que Juan el Bautista, en su cara limpia y pelada, le dijo, arrepiéntete, no te es lícito acostarte con tu propia cuñada, la mujer de tu hermano. Amén. Y por eso le cortaron la cabeza. El que pierda su vida por causa de mi nombre la hallará para siempre. Mas el que quiera salvar su vida la perderá, dice el Señor. No calles. Si Dios pone un mensaje
para darle a alguien, díselo, aunque se convierta en tu enemigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre, a su glorioso nombre. Alabado sea Dios para siempre. El siervo de Dios, el verdadero siervo de Dios no debe ser contencioso, no debe ser rebelde a la palabra de Jehová. Versículo 5, y al verse en mano de palo, le pide favor al profeta. Te ruego que ruegues por mí a Jehová para que me sane mi brazo. Imagínense, ¿ah? Primero que quería hacerle daño, ¿ah? Ahora estaba pidiendo misericordia. Ora por mí. Me trae a la memoria cuando la hermana María, ¿ah?, hermana de Moisés, se le hizo fácil estirarla sin hueso, deslenguada esta, y que cantaba, y que profetizaba, y que era danzarina, y que tocaba el pandero, bonita la cantante, deslenguada la cantante y la panderetista. ¿Ah? Se le hizo fácil hablar de su hermano, el siervo Moisés, y se puso en la habladuría ahí, hipócritamente, se paraba con el pandero, con el pasito de la unción, el pasito de la unción. Hipocresía nada más, hipocresía. La de María, estoy hablando de María, la hermana de Moisés. Dirá, se parece a mí. Cuando dice gloria a Dios, a su nombre, a su nombre. Alabado sea Dios, aleluya. Aleluya. Anta cantora, panderetista, se le hace fácil esgrimir esa lengua venenosa de serpiente. Destilan el veneno mortal. Víbora, ese nombre te han puesto porque en el alma llevas el veneno mortal. Con esa misma boca que alabas a Dios se te hace fácil hablar, murmurar. Que Dios perdone. Alabado sea Dios para siempre. Y dice la Biblia de que le ruega al hombre de Dios, ora por mí, intercede por mí a Jehová para que me sane. A ver, lea el versículo 5. Versículos 5 y 6. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Amén. El altar se quebró. ¿Qué señal? Que fue Dios el que estaba hablando. Amén. Sucedió tal como Dios lo dijo. Esa es la evidencia de que es una verdadera profecía de Dios. Cuando lo que se dice en la profecía se cumple. Alabado sea Dios. Esa es señal. Y después del cumplimiento profético, porque la palabra de Dios no miente, porque Dios no es mentiroso, porque cuando Dios dice algo se cumple. Alabado sea Dios. Y pide que oren por su brazo. Y al igual que Moisés oró por ese hombre que quiso pegarlo, quiso encarcelarlo. ¿Sabe Dios qué quería hacer? ¿Qué nos enseña ese pasaje? Que así como el siervo de Dios, el verdadero siervo de Dios, no debe ser contencioso, ni rebelde, ni contumaz, ni contreras, tampoco debe ser vengativo. Amén. O resentido. ¿Qué quieres que ore por ti? Bien que has querido agarrarme, meterme en la cárcel. Anda por allá, arrepiéntete. El verdadero siervo de Dios no debe ser vengativo. No debe pagar mal por mal. Al que te hace un mal, págale con un bien.
Alabado sea Dios. Así dice Dios: no os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, yo le daré su pago. Si tu enemigo, si el que te quiere hacer daño, tuviere hambre, dale de comer. No le pongas mala cara de desprecio. ¿Ah? Inés, hermanita, por favor. Y hasta veces se paran acá y no se hablan con su hermano, con su hermana, con su cuñado, con su cuñada, con la suegra, con el yerno. Están enojados. Hipócritas, les llama el Señor a estas personas. Si vienes al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, que tu suegra te mira mal, o no te mira, o no te saluda, acércate a tu suegra. Suegra, Dios le bendiga. ¿Por qué no me saluda, mami? Eso. No, como no me saluda, yo no la saludo, pues. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Cómo le quedó el ojo? El siervo de Dios no debe ser vengativo, no debe pagar mal por mal. Ora por mí para que mi mano sea restaurada. Que te lleve el diablo, que te perdone Dios, yo no te perdono. Así hay unos que se parecen al arroz igual. Que te perdone Dios, yo no te perdono. Bendito sea Dios. Y aquí hay algunos, y algunos también. Y el hombre oró y su mano le fue restaurada. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Del versículo 7 al 9. Visto que fue sanado, quiso congraciarse con el nombre de Dios. Para que me vea el pueblo de que el varón de Dios es mi pata, es mi amigo, es mi yunte, mi compadre. Le dice: vamos, te invito a mi casa. Quería tirarse la panda que el hombre de Dios fuera con él, ¿no? Privilegio. Y lo invita a su casa, dice: vamos a mi casa, te invito a comer. Tengo unos regalitos para ti. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Qué pretendía Jeroboam? Lo que pretendía hacer Saúl. ¿Qué le dijo Saúl a Samuel? Hónrame delante del pueblo. Vamos contigo, acompáñame, ¿ya? Para que los hermanos vean que el siervo de Dios está conmigo, que yo estoy bien. Imagínense. Quería invitarlo a su casa. La Biblia me dice que no debemos andar con los que andan desordenadamente. La Biblia me dice que yo no debo juntarme con ninguno que llamándose hermano fuere borracho, ni ladrón, ni adúltero, ni idólatra. Con el tal ni aun comáis ceviche, nada. A su nombre, a su bendito nombre, a su glorioso Abba y Somalaya. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Con el tal ni aun comáis, con ninguno que llamándose hermano. Qué pena, hermano. Suena mi teléfono. Anteayer era una mujer. Nunca la había visto, nunca había oído hablar. Me dice: ¿el doctor Olivo? Sí, le dije. Por favor, Dios, me dice, quisiera que me acompañe, tengo una audiencia hoy en la subprefectura. Así, sí, me dice, he sido denunciada por una vecina y la audiencia es a la 1:30 de la tarde. Le digo: ¿cómo sabía? Yo escucho la radio, me dice. ¿Usted es cristiana? No, soy inconversa, soy mundana, pero lo escucho a usted, me gusta escucharlo para la gloria de Dios. Bueno, le dije: ya, ¿dónde nos vemos? En la subprefectura le espero, ya, a la 1:30 estoy ahí. Todo mi carro. Me dice, y en su WhatsApp le mando la denuncia. Ya dice mi hermano: a ver, léemela. Y vi el apellido de la denunciante. Y ese apellido me sonaba. Y como me hablaba del lugar,
donde se producían los hechos. Yo estuvía comiendo con mi hermano, ahí estábamos en la mesa almorzando, ahí estaba Carmen, mi esposa, y le digo, ¿no será esta hermanita? Le dije, por el apellido. Bueno, me fui. Llegué a la subprefectura. Ya estaban ya las dos mujeres, la denunciante, estaba con su hijo, y la demandada, estaba con su niñito. Pasé a la subprefecta, estaba la subprefecta ahí, y me decían, pase doctor, siéntese. Y cuando me veía me sorprendió. Me dice, Pastor Olivos, Dios le bendiga, le maneje. Dios le bendiga. Sí lo conozco, el pastor, dice. Sí. Y estaban escuchando unos audios. Oh, qué terrible. Una cristiana denunciando a una mundana. Se habían agarrado y se habían dicho la vela verde. Alabado sea Dios. Bueno, las autoridades están puestas por Dios, amén. Pero en el transcurso de las declaraciones, tanta culpa tenía la una como la otra. Pero lo que me sorprende es que una persona que hace años en el Evangelio, años, lejos de pretender ganarse a la vecina para Cristo, una persona que no conoce la palabra de Dios, enfrascada en estas cosas terribles. Alabado sea Dios. Crea lo que sentí vergüenza ajena. Y la que me iba a contratar me dice, ¿es que esa hermana? Con razón, dice, que en el barrio no la pueden ni ver, dice. Sentí vergüenza ajena. El testimonio. Alabado sea Dios para siempre. Cuando vemos en la historia de Jeroboam, gracias a Dios que llegó a un feliz acuerdo. Cuando tomo la palabra, ya estaban tiri y jale y esto. Yo le digo, y mira, y la mundana dijo, ya, yo reconozco, voy a pedirle disculpas. Y todavía dijo, no le voy a pedir disculpas. Dijo la mundana dijo, no voy a pedirle disculpas, voy a pedirle perdón, porque es mayor que yo, puede ser mi madre. Yo reconozco, sí he fallado, también me he exaltado, me he ofuscado, voy a pedirle perdón. Una mundana, en una instancia pública, no tuvo vergüenza ni reparo de decirlo y lo hizo. Voy a pedirle perdón. Cuando se para la otra cristiana, yo me paro y la abrazo. Párese, hermano, acepte ese perdón. Bonita la cristiana. ¿Se parece a alguno de aquí? Y ahí se sintió la presencia de Dios. Y ahí esa mujer lloraba, la mundana lloraba. Imaginen, lloraba pidiéndole perdón. Ya, te perdono. La Biblia dice, perdonaos unos a otros y orad unos a otros, mucho más si somos cristianos. Y ahí la gloria de Dios se manifestó. Cuán importante es el testimonio. Alabado sea Dios. ¿Se da cuenta? Jeroboam le dijo al profeta, vamos a mi casa. Y a mí la Biblia me enseña que yo no debo andar con los que andan desordenadamente. Amén. Y le dijo, no iré a tu casa. No quiero prestarme a esa patraña. Quieres utilizarme a mí, quiero que seas un tonto útil. No puedo ser un tonto útil para que me utilices. No te acompañaré, ni aunque me dieres, mira, me invitas a comer, ni aunque me dieres la mitad de tu casa.
ni aunque me dieres parte del reino. No comeré ni beberé contigo. Amén. Porque el que me ha mandado me ha dicho, anda y dile, y una vez que le hayas dicho, no te quedes ni a comer ni a beber, ni tampoco vuelvas por el mismo camino. Amén. Ese hombre respetó la palabra de Dios. Caramba, que te invite Pedro Castillo, el presidente de la República, el lapicito, te diga, te invita al Palacio a comer. No duermes, ¿sí? No duermes. Y le cuentas a todo el mundo, me invitaba al presidente a comer al palacio. Ya no saludas a nadie. Qué honor, qué privilegio. Sin embargo, este hombre de Dios se dio el lujo de despreciar la invitación del rey. ¿Cuándo dice gloria a Dios? A su nombre, a su nombre. Alabado sea Dios, aleluya. Aleluya. Porque por encima de la invitación del rey estaba la palabra de Jehová. Porque el que me ha mandado a decirte me ha dicho, no te quedes ni te sientes a comer ni a beber agua, ni vuelvas por el mismo camino. Amén. Aleluya. ¿Ah? Hay uno que por un plato de comida venden su alma al diablo. Desobedecen la palabra de Dios como Eva, por un mordiscón del fruto prohibido, vendió su alma al diablo. Así es el ser humano. Al menos si le invitan de comer, come pato que después te mato. Y desobedecen la palabra de Dios. No me quedaré a comer ni a beber nada, ni aunque me diere la mitad de tu casa. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre, a su nombre. Alabado sea Dios. Y se mantuvo en la palabra. Hermano, persiste en la palabra. Ni aunque pase lo que pase, no se mueva de la palabra. No se mueva fácilmente. Amén, hermanos. Persiste en la palabra. Obedece sé fiel hasta la muerte. Si Dios nos ha dicho algo en su palabra, respetemos esa palabra hasta el final de nuestros días. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ese hombre se mantuvo en la palabra. Ni aunque fuera el rey que lo invitaba, por encima de ese rey estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Alabado sea Dios para siempre. Hay que respetar a Dios y a su palabra. ¿Cuántos lo creen? Pero qué pena. Algo pasó con el rey, con el profeta. Salió, el rey se quedó ahí. Versículos 11 y 12. Dice que había un viejo profeta. Un profeta viejo, uno que ya estaba oxidado ya, uno que ya no predicaba, ya no pasaba nada con él, un viejonazo, que ya no abría la boca para profetizar de parte de Dios, estaba ahí, vegetando. Ya le digo siempre, mejor es morir usado que morir oxidado. Alabado sea Dios. A ver si me apagan ese bendito celular. Alabado sea Dios. Entonces, vino un viejo profeta a Betel y sus hijos que habían estado presentes en eso, le dijeron a su papá, papá, te contamos la última. ¿Qué pasa, hijo? Sucede que ha venido un varón de Dios y le ha dicho esto y esto al rey. Que sí, fíjate. Hija. Que así le ha dicho, sí, fíjate. ¿Y por dónde se ha ido? Por acá, ya dijeron.
y le dijo a sus hijos: ensíllenme las bestias, el caballo, el asno, ensíllenmelo, que me voy a buscarlo. Ese viejo profeta sale en busca del varón de Dios. Amén. Ahí está, versículos 11 y 12. Ensilla la bestia y sale en busca, versos 13 y 14, y lo encuentra al profeta de Dios descansando debajo de una encina, debajo de un árbol. Estaba descansando el hombre de Dios. Dice la Biblia que este viejo profeta se le acerca y le dice: ¿tú eres el varón de Dios que le ha dicho la vida al rey en su cara? Sí, yo soy. ¿Tú eres el que le ha profetizado? Sí, yo soy. Ven, le dijo. Nuevamente le hace la misma invitación que le hizo al rey. Ven, le dijo, te invito a mi casa a comer, porque yo también soy profeta como tú, y yo soy más antiguo que tú, yo soy más viejo que tú. Tú eres un muchacho, yo soy profeta como tú. ¿Cuántos me están entendiendo? Y le hizo la misma invitación que el rey le hizo: ven a mi casa, te invito a comer, te invito a beber. Y la misma respuesta le dio, versículos 15 y 16. Cuando el viejo profeta lo invita al varón de Dios, mire lo que le responde, lo que le respondió al rey, versos 15 y 16. Amén. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Amén. Él le responde las mismas palabras que le respondió al rey: no iré contigo, porque Dios me ha dicho que no me detenga a comer y a beber, sino que vuelva. Amén. No comeré, porque Dios me ha dicho. Hasta ahí seguía perseverando en la palabra. ¿Cuántos perseveran en la palabra? Pero, ahí está el pero este viejo profeta le dice: ven conmigo, porque yo también soy profeta de Dios como tú, mintiéndole. La Biblia dice que en estos últimos tiempos se levantarán, ¿qué? Falsos profetas. Y Dios ha enviado a su ángel con revelación. Hermanita, he tenido un sueño de parte de Dios. Me ha dicho Dios que me regale las 5 gallinas que tiene en su corral. Así me ha dicho Jehová. Y me ha dicho, hermana, que venga a su tienda y me regale 5 kilos de pollo, 3 kilos de arroz. Dios me ha mandado, ¿Cuándo me están entendiendo? De esos falsos profetas vendrán muchos en estos últimos tiempos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados de ovejas, pero son lobos rapaces. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre, a su bendito nombre. Alabado sea Dios. Nadie os haga mover fácilmente. Mire lo que dice. Abra su Biblia, 2 Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 1 adelante. 2 Tesalonicenses capítulo 2 del 1 adelante. ¿Qué dice? Segundo libro de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 adelante. 1. Manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. No os dejéis mover fácilmente.
Que nadie te mueva, que nadie te haga cambiar tu manera de pensar, ni por carta, ni por revelación, por nada. Porque une las señales de los últimos tiempos, vendrán espíritus engañadores, falsos profetas, falsos maestros que desviarán la fe del pueblo. Ni aun que un ángel del cielo descendiere a vosotros y os anunciare un evangelio diferente, sea anatema, dice Dios en su palabra. Amén. Y él le dijo: yo soy más viejo que tú, tengo más años en el evangelio que tú, soy más antiguo, pero es un muchacho, recién estás en pañales. Y el hombre que hasta ese momento se había mantenido firme, creyó a la mentira. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Le creyó? ¿Le creyó? ¿Ah? Él tuvo que haber mantenido en eso. Así que cuando viene alguien a mí que tenía un sueño, que tenía esto, solo por educación oigo, pero no crea que me lo creo todo, porque a mí la Biblia me dice: probad los espíritus, porque no todos los espíritus provienen de Dios. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? A su nombre, a su nombre. Alabado sea Dios, aleluya. Aleluya. Dios no se puede contradecir. Dios no es aquel que te dice una cosa y luego te sale con otra. Así que persiste en lo que has aprendido. Que nadie te mueva fácilmente, ni por carta, ni por revelación, ni por nada. Siga leyendo. Estamos en el versículo 15 y 16, ¿no? Amén. Versículo 17. 17. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Te comerán los leones en el camino. Y en el camino se lo comieron los leones a ese profeta, por desviarse, por no mantenerse en la palabra. Amén. Y mire, aquí mismo utilizó: por cuanto fuiste rebeldes a la palabra, no permaneciste en mi palabra, desoíste mi palabra, oíste la palabra de un hombre, desoíste mi palabra, tu cuerpo no entrará en el sepulcro. Y en el camino, usted lee en su casa, se lo comieron los leones. Alabado sea Dios. Por eso que la Biblia dice: persevera en lo que has aprendido, que nadie te mueva, persiste en ello, puesto sobre vuestros pies. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra que es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Que esta palabra tuya, Señor amado, se quede profundamente grabada en nuestros corazones. Santifícanos en tu palabra, vivifícanos a través de ella. Señor, ayúdanos a perseverar fieles por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo te guardaré de la hora de prueba que ha de sobrevenir al mundo entero. Que nada ni nadie, Señor, me pueda hacer cambiar de la doctrina en la cual he sido enseñado. Ayúdame a perseverar hasta el fin, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos una ofrenda de aplauso al Dios de los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Tomen asiento.
Gracias le damos a Dios por su palabra. Amén.